Amigos de Hablando de Fútbol con Charlie, qué gusto saludarles. Hoy con un invitado muy especial, un colega, periodista, empresario, amigo, apasionado del fútbol como todos nosotros. Vamos a dar la bienvenida a Hussein Forzán. Hussein, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación y gracias por invitarme para platicar contigo aquí en tu canal. Yo feliz. Al contrario, gracias a ti, Hussein. Oye, pues, si te parece bien, hablemos de fútbol, del Club América, ¿no? El club de Venga. tus amores, el más grande del fútbol mexicano. Lo dicen los números, lo dice su popularidad, pero es un club al que estuviste ligado desde niño, ¿no? ¿Tú qué podrías decirme? ¿Qué significado tiene para ti el Club América? Estuviste ahí desde niño, como decíamos, porque tu papá fue un directivo muy importante del club. Bueno, mira, te platico un poco. Yo tuve la fortuna de, como bien dices, convivir mucho en el Club América, con mucha gente, entrenadores, directivos. Mi papá llega al club en 1987 y sale de ahí en el 2001. Entonces tuvo un rato, parte de la década de los ochentas, noventas, solamente un año de ya de este nuevo siglo, por así llamarlo. Y en lo personal, yo tuve la oportunidad de jugar fútbol o intentar jugar fútbol ahí mismo en el Club América hasta la segunda división. Cabe mencionar que yo llegué a la América antes que mi papá. Yo jugaba, porque luego muchos van a decir, no, pues este güey jugó ahí porque su papá trabajaba ahí. La realidad es que mi papá trabajaba en el centro de capacitación, ahí en Calzada de Leimán, muy cerca del Estadio Azteca, y era directivo de la tercera división profesional. Y yo jugaba en una selección eh, del Colegio México, y de ahí me llevaron, me seleccionaron, me hicieron una prueba y me quedé en el América. Y yo llegué al América a finales del 86, con 10 años. Y mi papá llega al América a mediados del 87, que lo invita a Panchito Hernández a trabajar ahí. Y la verdad es que toda la gente que me conoce y que lo conoció a él, fue un tipo que jamás influyó en mi intento de futbolista profesional y tampoco en mi vida laboral. Un tipo que siempre fue muy respetuoso de su trabajo, íntegro, muy crítico, muy crítico, que se rodeó de un equipo de trabajo importante y que llevaron un montón de jugadores que al final del camino terminaron siendo figuras del fútbol mexicano. Yo creo que la máxima estrella que él tiene como formador de futbolistas pues es la de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que llega a la América más o menos a los 15, 10, entre 16 y 18 años, que lo lleva Ángel, no recuerdo su apellido, pero que le dicen en el medio el famoso Coca, visor del fútbol mexicano, lo llevan y prácticamente el día que Cuauhtémoc llega a la América, ese día se queda. Entonces, tuve la oportunidad de estar ahí desde los 10 años y luego pues también trabajando, como bien tú dices, en Televisa. Yo dejo el fútbol profesional muy joven, a los 20 años, ya habiendo jugado en segunda división, en tercera, segunda división, nunca me chingué la rodilla, ni ninguna historia de esas raras. Y tengo algo que tú no sabías, que jugué en el Atlante, en la segunda división del Atlante, allá en el seminario menor de Acoxpa. El América, como no me registró en una temporada, por ahí de los 18, 19 años, me mandó al Atlante, a la segunda división del Atlante, que dirigía el primer equipo, y la segunda prácticamente estaban pegados Ricardo Lavolpe, y ahí estuve un año en el poderosísimo Potro de Hierro, vistiendo la playera que decía Peñafiel. Estaba Hugo Sánchez, estaba Luis Miguel Salvador, Miguel Herrera, Memo Cantú, un montón de jugadores del Atlante, los cuales los recuerdo. Me encariñé ese año con el Atlante, no me registraron al siguiente año, entonces regreso al América y ahí juego una última temporada, vamos a llamarlo en lo que hoy es
como la Liga de Expansión, ¿no? Con el América Zitácuaro, nos dirigía Pablo Centrone, llegó a jugar ahí también Raúl Rodrigo Lara, Germán Villa, Isaac Terrazas, el propio Cuauhtémoc, Ángel Maldonado, Toledano, Francisco Javier Sánchez, un montón de jugadores que después algunos estuvieron en primera división y otros dejamos de jugar. Esa es como que esa parte de qué me vincula a la América, ¿no? Y ahora, mi papá era americanista desde antes, entonces, pues en mi casa se festejó siempre al América. ¿Por qué fuese mi papá al América? No sé, habría que preguntarle. Hoy desafortunadamente él ha perdido la vida el año pasado en el mes de septiembre, pero no recuerdo, fíjate, algún momento, era tan arraigado el América que no fue así como si, oye papá, ¿cuándo le empezaste a ir al América? Yo creo que desde la universidad o desde que él también tuvo su carrera como futbolista. Muy interesante esa primera conexión con las Águilas, Hussein. También te tocó tenerla como periodista, hay imágenes tuyas como reportero de Televisa, te tocó vivir un título, veíamos hace un poco un video, tú entrevistando al Bambán Zamorano tras conseguir ese título. ¿Cómo se vive esa relación con el América desde esa faceta, ¿no? Como periodista, como profesional? Yo recuerdo que alguna vez me compartiste que alguna vez te suspendieron unos días porque en un medio tiempo dijiste que el partido no estaba bueno, ¿no? Y que pues te llamaron y te dijeron, oye, pues es el equipo de casa y no puedes decir eso. ¿Cómo se vive? Mira, yo he entendido dos cosas en esta profesión que, como tú bien dices, yo llego a Televisa con 20 años, estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación, estudié un diplomado en la Escuela Raúl del Campo, después estudié una maestría en marketing y me he seguido todos los días preparando, ¿no? Con grandes, grandes compañeros. Tuve una época en donde, bueno, pues hoy hay un montón de canales y de plataformas, pero antes la realidad es que era Televisa y Televisión Azteca, ¿no? Estoy hablando de los 90. José Ramón Fernández, Raúl Orbañanos, Javier Alarcón, Toño de Valdés, el Perro Bermúdez, Juan Dosal, Toño Nelly, Mario Castillejos, Carlos Albert, y empezábamos un montón de jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes, te digo, como Cristian Martinoli, como André Marín, como Miguel Gurbitz, un servidor, César Martínez, Eric Fisher, muchos que en ese momento éramos jóvenes y llegábamos con gente consagrada. Yo he aprendido dos cosas en esta profesión y afortunadamente las he podido separar. Cuando voy al estadio, Charlie, porque tú también eres atlantista, híjole, pero de hueso, ¿no? Cuando me pongo en mis zapatos de aficionado del América, soy el más inmamable de los aficionados de la América. Soy de los que pide penal, aunque no haya penal, ¿me entiendes? Así es el aficionado del América, ¿no? Y el que presume los títulos y el que dice bienvenidos al americanismo y el que le discute toda... Soy ese aficionado del América. Hasta que reconocemos si queremos comprar un árbitro, pues tenemos dinero para comprar árbitros, ¿no? Aunque nadie lo ha demostrado. Pero soy ese aficionado del América. Después me di cuenta que al momento que tenía yo que trabajar, pues me tenía que separar de eso, ¿no? Y es un divorcio mental y espiritual muy complejo, porque como bien dices, yo tuve la gran, gran oportunidad de comentar muchos partidos de la América, así como de Pumas, de Tigres, de Monterrey, de Necaxa, de San Luis, pero obviamente más me hacían mucha ilusión los de la América. Tuve esa oportunidad de comentar en la cancha la final del 2002 contra el Necaxa, que es donde la gente recuerda mucho y ya parezco jueves, viernes y sábado santo, que todos los años, cuando se cumple el aniversario de esa final, me mandan los videos de cuando entrevisté a Zamorano, a Hugo Norberto Castillo, a Cristian Patiño, a Loco Valdés. Por ahí también hay alguna entrevista con Emilio Azcárraga, con Manuela Puente.
porque el América tenía 13 años de no ser campeón y venía de una crisis terrible, terrible de identidad, de resultados, en donde se había tenido estas grandes ilusiones de, eh, de las águilas africanas de Leo Ben Hacker y los equipos con Marcelo Bielsa y una serie de jugadores que pues, lo lograron cristalizar Manuel Apuente, ¿no? Ese día, híjole, de verdad, te juro que yo decía, ojalá tenga la capacidad de no hablar como aficionado. Me concentré mucho, me preparé mucho para esa final y ha sido una de las mejores transmisiones que tuve. Al grado que logré separarme de eso, que como tú bien dices, en un América Monterrey, un domingo recuerdo que jugó el América al mediodía, Raúl Orbañanos me da la palabra y me dice, Hussein, ¿cómo ves? ¿Cómo vives todo el partido? Y le dije, Raúl, es un partido muy aburrido, este del América, no recuerdo cuántos minutos llevaba, un 0-0. Y entonces lo que vino después de eso fue que al otro día, pues me dicen, Hussein, ¿cómo es posible? No porque coartaran mi libertad, porque ahora entiendo también la otra parte del negocio. Pues la televisora vende un equipo, ¿no? Y ese equipo tiene telespectadores. Y pues cuando un aficionado está en su casa y oye al comentarista que dice que el partido es aburrido, pues le cambia, ¿no? Y entonces pierdes audiencia y un montón de cosas. El partido sí era infumable. Y me suspendieron, me dijeron, tienes que aprender que la televisión es un negocio. La televisión, no el fútbol, no estaba yo involucrado con el equipo, la televisión es un negocio y que puedes decir lo mismo con otras palabras, ¿no? Lo entendí y bueno, después de ahí yo trabajé felizmente, prácticamente 12 años en Televisa Deportes, viajando, haciendo y conociendo un montón de gente. Sin duda muy afortunado también en esa faceta, ¿no? Estando cerca del fútbol, que es lo que nos gusta Sí, mucho, nos apasiona, cerca del club que es tan importante en toda tu familia. sin duda. Oye, Hussein, ahora hablemos un poquito de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Uno de los máximos, si no es el máximo ídolo del Club América. Tú tuviste la fortuna ahora me lo decías, de estar en el mismo equipo, pero también de crear un libro, ¿no? Un libro que ya quedó ahí para la historia, Cuauhtémoc Blanco del barrio a la Azteca. ¿Qué nos podrías contar de Cuauhtémoc, de la forma que lo conociste como compañero, a la hora que preparaste ese libro que bueno, ya se publicó? ¿Quién es Cuauhtémoc Blanco para ti? Mira, yo no creo que sea el máximo ídolo del América. Yo creo que el máximo ídolo del América, se llama Carlos Reynoso, ¿no? Para mí, eh, yo creo que es el jugador más popular en la historia del América. Y mira que estamos hablando que el América ha tenido grandes jugadores y muy populares, ¿no? ¿Quién es Cuauhtémoc Blanco? Creo que Cuauhtémoc Blanco es el último jugador del fútbol mexicano que como podía jugar en una cancha de tierra y en la calle, jugaba en el Estadio Azteca. Por eso yo le llamo este libro Del barrio al Azteca. O sea, él podía jugar en la cancha de Tepito, allá en el Maracaná, o en las calles de Tlatilco, de donde es, no es de Tepito, es de Tlatilco, y jugar en el estadio Azteca. Por eso hacía la cuautemiña, por eso la bajaba con la espalda, por eso fintaba a los rivales como los fintaba antes de tirar un tiro libre, por eso se burlaba de ellos, se burlaba de los árbitros. Henry Martin ahora le hace sus homenajes en sus festejos, ¿no? Se aventa a la portería, orina de perrito. Le falta el festejo que le hizo Cuauhtémoc a la Volpe, ¿te acuerdas? Cuando se le fue a acostar contra el Atlas, los que hacía con su compadre Isaac Terrazas que los zapatos eran como si fueran estas banderillas de los toros.
muchas cosas, obvio la famosa temoseñal o la cuauseñal, es un tipo que yo creo que es el último de esos que nunca perdieron su esencia para jugar fútbol. Nunca los absorbió esta parte de que, sino los zapatos de fútbol. ¿Te acordás que él usó una sola marca de zapatos? Así La es. primera que lo apoyó en sus inicios, Concord, fue con la que acabó. Y seguramente pasó Adidas, pasó Nike, pasaron todas las marcas para quererlo patrocinar. Pero es el último ídolo realmente del barrio, realmente ídolo de el ídolo de la calle, el único ídolo que te podía jugar. O sea, el tipo tenía la capacidad, Carlos, y a lo mejor él no te lo va a decir. Muchos dicen es que es muy mamón, realmente es muy introvertido, es hasta penoso, pero es el último tipo que salía a la cancha y decía, voy a jugar con la mente del árbitro, con la mente del rival, y sé que me va a tomar la cámara y voy a incendiar en el buen sentido la tribuna, y lo vimos en la Copa Libertadores, y lo vimos en las Copas del Mundo, y lo vimos hasta cuando jugaba en Dorados, y después, o sea, en todos lados donde fue a jugar Cuauhtémoc, seguía teniendo esa esencia. Y creo que es algo que no tuvo o no tiene Hugo Sánchez, el Chicharito, Vela, Guardado, el Matador, Rafa Márquez, que son extraordinarios futbolistas, incluso ganadores, ¿no? Pero creo que es el último gran ídolo de la afición mexicana, que tú sabías que le podías mentar la madre y que a lo mejor él te la contestaba desde dentro de la cancha en un gol, ¿no? Y que se para a darle un autógrafo a una viejita, a un niño o a un aficionado, y fue el último que dice o dijo también que odiaba a las Chivas y que nunca iba a jugar en las Chivas, y el que sabías que ibas perdiendo 2-0, pero que si tenías a Cuauhtémoc te podía dar otras cosas, y además cómo era al principio, y mantuvo de cierta forma su imagen desgarbada, jorobado, eh, ese jugador que te hacía algo diferente, atrevido, que él te podía llenar un estadio. Ya no hay, ya no hay, o sea, hoy no hay ese jugador, ¿no? Yo sé que Santi Jiménez está rompiéndola en Holanda, yo sé que Rafa Márquez ganó la Champions, yo sé que Hugo ganó 5 pichichis, y son grandes, grandes en la historia del fútbol mexicano, pero tú me preguntaste cómo veía a Cuauhtémoc, y yo lo veo como ese último gran ídolo, ¿no? Al lado de figuras como Julio César Chávez, ¿no? Que Julio César no ganó los 300 millones de dólares que está ganando el Canelo, y que el Canelo podría noquear a los próximos 500 rivales. Nunca va a ser Julio César Chávez, no en capacidad, en esa idolatría que tiene la gente para con ellos. Creo que no, ninguno hoy vive con eso. Sin duda, José. Ya para finalizar, agradeciendo tu tiempo, tú como hombre que conoce la industria desde todos los aspectos, ¿no? Porque jugaste fútbol, estuviste en una televisora como reportero, como periodista, te la sabes de todas en el marketing deportivo. Ahora tú tienes tu televisora en High Sports y tienes Un mucho canal. fútbol. ¿Qué le hace falta al fútbol mexicano para hacer un mejor producto, ¿no? Porque a veces luchamos contra partidos complicados, que tal vez no prenden a la tribuna, pues los buenos jugadores están en Europa. ¿Tú qué crees que le hace falta al fútbol mexicano para hacer un mejor producto, venderse mejor, que la gente lo disfrute más? Mira, yo creo que